Y por favor acompáñenme en el libro de Tito, la epístola de Pablo el apóstol a su compañero Tito. Y hoy vamos a estar terminando esta breve carta de solo 3 capítulos y les tengo unas buenas noticias. Después de aquí, después de Tito, vamos a entrar a Romanos. 16 capítulos, yo le calculo unos 16 años para terminar ese libro, pero vamos a entrar a Romanos. Igual ustedes pueden ir leyendo cada semana de antemano lo que vamos a ver la semana que viene, pues pueden entrar a los primeros cuantos capítulos para familiarizarse con la primera parte de Romanos. Pero hoy vamos a estar en capítulo 3 de Tito, del del 9 hasta el 15, terminando este libro. Y hoy examinaremos, digamos, las últimas palabras de Pablo a Tito acerca de la sana doctrina en las vidas de los creyentes de la isla de Creta. Lo que él está a punto de decirnos en estos pocos versículos es, de cierto sentido, un resumen de lo más importante que ha dicho en toda esta carta de 3 capítulos. Él va básicamente a comenzar estos versículos argumentando que nosotros, los cristianos, los que hemos sido llamados de muerte a vida, los que hemos probado la maravillosa gracia de nuestro Señor y Salvador, Cristo, debemos vivir de una forma donde estamos usando nuestro tiempo y usando nuestros esfuerzos en las cosas más importantes, ¿no? En otras palabras, debemos vivir usando nuestro tiempo sabiamente, abrazando tanto una vida de caridad y de buenas obras y a la vez rechazando cosas que no convienen. Por ejemplo, lo que vamos a ver, argumentos insensatos. No involucrarnos en esas cosas, sino involucrarnos en buenas obras. Sabemos que argumentos necios, insensatos, pues no producen nada bueno, ¿no? Así que nosotros debemos estar no preocupados por debates inútiles, debemos estar ocupados con vidas útiles y fructíferas. Nuestro tiempo en esta tierra, no sé si usted lo considera de esta forma, pero es muy valiosa. Un día vamos a rendir cuentas de lo que hicimos con nuestro tiempo aquí en la tierra. Así que es importante no gastar nuestro tiempo. Cada segundo cuenta y por lo tanto Pablo nos va a decir que debemos aprovechar al máximo cada momento que se nos brinda. Así que vayan conmigo a Tito 3, del 9 al 15. Sigan con sus vistas, por favor. Y si alguien necesita una Biblia, solo puede alzar la mano y le haremos llegar una Biblia, ¿ok? Dice Tito 3, 9 al 15, la Santa Palabra dice: pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar ahí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por esta carta. Esta carta que tú has preservado más de 2000 años para llegar a nuestras manos, Padre. Solo por tu Espíritu Santo y solo por tu fiel iglesia ha permanecido tu palabra, sabiendo que nosotros sin ella, pues, no sabríamos qué hacer. Estaríamos vagando por este mundo sin ningún propósito.
Pero tú nos has hablado y tú nos hablas en esta mañana por medio de ella. Y te damos gracias que tú por tu Espíritu moviste a Pablo a escribirle a su compañero Tito estas valiosas enseñanzas, estas valiosas instrucciones que son eternas, porque tu palabra es eterna. Por lo tanto, pido que nos ayudes a ser refrescados, a ser animados, a ser corregidos, a hacer lo que tú quieras para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a someternos a tu palabra, sabiendo que no todo lo que escuchamos nos gusta, pero tu palabra es buena y es confiable. Ayuda a cada uno de mis hermanos aquí, por medio de tu Espíritu, a atesorar esta palabra en sus corazones, que ellos puedan llevarla a práctica en sus vidas, Padre, que no sean solo oyentes, sino hacedores de tu palabra. Si alguien aquí no está en Cristo, si no es salvo, Padre, pido que en esta mañana ellos escuchen tu palabra, que escuchen tu evangelio en ella, Padre, y puedan ellos llegar al arrepentimiento y fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Para los que están tomando notas, le puse como título a este sermón: Últimas palabras para vivir sabiamente. Últimas palabras para vivir sabiamente. Y vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Remueve, releva y recuerda. Remueve, releva y recuerda, van a ser los 3 puntos. El punto número 1, versículos 9 al 11, remueve hombres divisivos. Aquí en esta primera sección, Pablo exhorta a los cristianos de la isla de Creta, y también a nosotros por consecuencia, ¿no?, a abstenerse de enredarse con doctrinas inútiles, con personas que difunden doctrinas falsas. Dice que hay que remover a esos hombres. Luego, punto número 2, versículos 12 y 13, releva las necesidades de los ministros del Evangelio. Aquí en esta segunda sección, en este segundo punto, Pablo animará a los hermanos en Creta y a nosotros de nuevo a estar listos y estar dispuestos a atender las necesidades de aquellos que trabajan como ministros del Evangelio. Releva las necesidades de los ministros. Y punto número 3, el último punto de esta mañana, 14 y 15, versículo 14 y 15. Recuerda vivir fructíferamente. Recuerda. Aquí vamos a ver cómo los cristianos estamos llamados a vivir y permanecer en buenas obras. No se trata de hacer una buena obra y aquí y allá, una vez al año, 2 veces al año, llega Navidad y donamos algo a un orfanatorio. No se trata de eso. Se trata de vivir cada día de una forma donde se muestra la caridad en nuestras vidas, que se muestra el sacrificio en nuestras vidas. Y cuando nosotros vivimos fructíferamente, vamos a ser como esos árboles grandes y frondosos que son benéficos para todos los que se acercan. Así que iniciando con el punto número 1, versículos 9 al 11, remueve hombres divisivos. Remueve hombres divisivos. Dice ahí esos 3 versículos, Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que causa divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Estos versículos llevan nuestra mirada al capítulo 1 del libro de Tito, donde Pablo dice esto, dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Los de la circuncisión. Aquí estamos viendo tanto en el capítulo 1, versículo 10, como en esos versículos 9 al 11 del capítulo 3, que algo le estaba afectando
a la iglesia de Creta. Algo estaba perturbando el avance del evangelio allí y la fe de los cristianos. Había una amenaza, y esa amenaza dominante era un grupo al que comúnmente los llamamos los judaizantes. Los judaizantes. Estas personas eran judíos que estaban, en otra ocasión en Gálatas, Pablo dice que son hermanos falsos, son como hermanos, se visten como hermanos, alzan la mano con hermanos, se reúnen con los hermanos, pero no son hermanos, son falsos hermanos. Y así eran estos judaizantes, estos judíos que entraban a la comunidad cristiana para promover la idea de que los cristianos necesitaban adoptar las costumbres, las ceremonias, los rituales y los mandamientos judíos. Es decir, wow, gloria a Dios, tienes a Cristo, qué bien, pero ¿qué de la ley de Moisés? Debemos también seguirla, decían ellos. En resumen, los judaizantes creen que una persona no puede ser salva, no puede estar bien ante Dios a menos que siga los mandatos que se encuentran en la ley de Moisés, que incluían la circuncisión, que incluía guardar los días festivos religiosos de los judíos y también abstenerse de ciertos alimentos, las leyes dietéticas. Así que esas eran las cosas que las personas, los judíos, los judaizantes, querían imponer sobre la fe cristiana, pero sabemos, los que conocemos el mensaje de Cristo, el Evangelio, sabemos que esa enseñanza de que tienes que hacer esto para ser salvo va directamente en contra del Evangelio. Porque el Evangelio dice que para que una persona sea salva, no necesita hacer esto o abstenerse de cierta cosa, no necesita. Ahora, no digo que la vida cristiana no produce. El Espíritu Santo en nosotros produce decir, voy a abstenerme de eso, eso no conviene. Eso es otra cosa, pero para salvarse, para estar justificados ante Dios, no necesito hacer esto o no hacer eso. El mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio es simple. Que una persona solamente se salva exclusivamente por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, cuando la persona deposita por completo su fe en el único Salvador, en Jesucristo, quien murió en la cruz por ellos. Eso es. Así que, ¿qué tengo que hacer? Necesito circuncidarme, necesito guardar ciertos días de reposo. No. Es por medio de la fe, es por la gracia de Dios. Y es por esa fe puesta en Cristo, en la cruz, que alguien puede ser salvo. No ha cambiado el mensaje, es el mismo mensaje para hoy. No se ajusta ni un poquito. Así que los judaizantes eran una amenaza para los cristianos en la isla de Creta, pero honestamente estos judaizantes, estos judíos, eran una amenaza implacable que inició desde el principio del ministerio de Pablo. Por lo tanto, Pablo, sabiendo que este peligro persistiría, Pablo le dice a Tito aquí, evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, evítalas. No dice, pues si quieres o no quieres, haz lo que tú quieras, lo que el Espíritu te diga. No, él está diciendo, ya evita esas cosas. Tito, no hay necesidad de escuchar argumentos sobre si los cristianos necesitan obedecer la ley de Moisés o no. Olvídate de eso, ese asunto ya ha sido resuelto. No pierdas tu tiempo debatiendo. Tito, evita eso. Si usted quiere ver uno de las contiendas más significantes o significativas con estos hombres, los judaizantes, pueden leer el capítulo 15 de Hechos, 15 de Hechos. Pueden leerlo todo y ustedes pueden ver cómo estos hombres bajaron a Jerusalén, a Antioquía, y le estaban enseñando a esos cristianos en Antioquía que habían recibido al Señor, les estaba enseñando que aparte de recibir al Señor por fe, necesitaban ir a ser circuncidados, si no, no iban a ser salvos. Y luego ustedes van a leer ahí como Pablo y Bernabé empiezan a argumentar con ellos.
y la cosa se pone medio tensa y tienen que llevar el asunto a los ancianos de Jerusalén y luego los ancianos de Jerusalén, el concilio allí, hace una carta y lo envía de nuevo para los gentiles diciéndoles de qué se tienen que abstener y de qué no se tienen que abstener. Van a notar ahí que sí dan ciertas prohibiciones, pero las prohibiciones son más bien para mantener la paz entre judío y gentil, pero no son para salvación, son recomendaciones para mantener tu comunión con tu hermano judío, y por eso les dan esas prohibiciones. Pero, así que hay personas, ¿no? Hay personas que quieren meter controversias, quieren contender, quieren estas cosas, pero debemos entender nosotros que hay otras personas que simplemente tienen curiosidad. Que tienen curiosidad y dicen, oye, ¿y por qué crees esto? ¿Y por qué hacen esto? Y no están, ellos no necesariamente quieren contender, tienen una curiosidad genuina. Y a esas personas nosotros debemos estar listos y dispuestos a responder sus preguntas, pero hay otras personas, que simplemente quieren pelear, que vienen ya con su plan. No sé si ustedes se han topado con esta gente, pero es importante discernir de estos dos grupos de personas, las personas que tienen un interés genuino, ¿no? que son sinceros en sus preguntas, ¿no? Que quieren realmente saber lo que está sucediendo, y otras personas que simplemente quieren venir y argumentar. Ya cuando podemos discernir cuál es cuál, podemos nosotros reaccionar de la forma correcta. Pero regresando a estas personas peleoneras, por lo general, aquellas personas que quieren pelear y discutir todo el tiempo, lo hacen porque quieren ser vistos por los hombres. Quieren reconocimiento, quieren popularidad. Contienden para mostrar cuán elocuentes son o cuán inteligentes son. Contienden con fervor, no para edificar a la iglesia, no para unir la iglesia, sino lo contrario, para derribarla y para dividirla. Eso es exactamente lo que vemos aquí en el versículo 10, que son hombres divisivos. Y la razón por la cual ellos promueven sus teorías erróneas, sus doctrinas falsas, la motivación es la división de la iglesia. Podemos pensar de estas personas como los políticos. Viene y dice, ok, ¿por qué vas a votar? Mira, déjate digo por qué debes votar por mí. Quítate de allá y vente para acá. Quieren dividir. Quieren dividir el rebaño de Dios. Hace un año, era enero 31, así que mañana, hace un año, una persona me mandó un mensaje por WhatsApp. Y esta persona tiene unas doctrinas peligrosas, raras, extrañas. Y su mensaje que contenía una pregunta teológica de un tema un poco controversial. Pero cuando recibí ese mensaje, en vez de responderle inmediatamente, le mostré el mensaje a Ashley y le dije, mira, lee lo que está diciendo esta persona. ¿Por qué? Porque ella lo conocía también. Los dos, yo y Ashley, estábamos de acuerdo que responder a este hombre conduciría a un debate teológico innecesario. Entonces lo que hice, en vez de responder su pregunta, respondí con estas palabras. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? No me ha respondido hasta ahorita. Porque él sabía lo que yo sabía, lo que Ashley sabía, que este hombre solamente quería pelear, que solamente quería argumentar, ya venía preparado para contender a favor de su punto, su error. Pero al simplemente preguntarle, ¿cuál es tu motivación? Me dejó en paz, gracias a Dios. Pero este texto nos dice que debemos discernir entre esas conversaciones que tienen valor y que nos edificarán, y de aquellas que solamente van a desviarnos, que vamos a gastar nuestro tiempo en ellas. Al final del versículo 9, Pablo nos dice que discutir sobre estas falsas doctrinas no tiene provecho ni valor alguno. Es decir,
dialogar de estas cosas con personas inútiles así resultará literalmente en nada bueno. Nada, ni un poquito, nada. Esas discusiones no tienen valor. Es vano, es improductivo y no dará buen fruto. En muchos casos debemos entender que también Satanás está usando estas personas para distraernos de las cosas que tienen un verdadero significado, las cosas que son verdaderamente importantes, como compartir el Evangelio. Cada momento que despreciamos nosotros, argumentando, discutiendo con hombres divisivos, es un momento que no se ha usado para avanzar el Evangelio de Cristo. ¿Qué vale más? ¿Ese argumento o compartir el Evangelio? Obviamente, compartir el Evangelio. Nosotros debemos usar bien nuestro tiempo. Por lo tanto, dice aquí que debemos ser prudentes. Debemos elegir sabiamente cuándo entrar al debate y cuándo evitar el debate. Y déjame les digo, porque aquí algunas personas dicen, entonces nunca voy a argumentar con nadie porque aquí dice que debo nomás evitarlo. No se olvide que hay más instrucciones en la Biblia. Hay instrucciones donde nos dice que nosotros tenemos que contender por aquella fe que fue dada a los santos. Pero cuestiones estas, no necesitamos contender, pero a veces sí vamos a entrar. Y estamos obligados, mis amados hermanos, todos, a entrar y defender la fe de Cristo. Quiero darles dos razones, una que ya les mencioné, pero dos razones que enseñan o que nos ayudan a entender por qué es mejor evitar estas personas y sus argumentos. Primero, lo que ya les dije, vas a perder tu valioso tiempo. Vas a perder tiempo que nunca vas a recuperar. Y en segundo lugar, y más importante, es el principio de que un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. ¿A qué me refiero? Aunque es posible que uno sea maduro y rechace sus argumentos y no sean convencidos por esos argumentos persuasivos, si hay otras personas presentes, esas personas van a escuchar. Y es posible que, aunque tú rechaces sus doctrinas, la otra persona que está escuchando sea más débil en la fe y sea persuadida y sea arrastrada a error. Por eso es importante evitar estas conversaciones. Así que Tito, los pastores de las iglesias de Creta e incluso el rebaño completo tienen la responsabilidad de proteger la unidad de la iglesia al alejarse de personas divisivas y sus doctrinas divisivas. Nosotros también, aquí en Capilla Calvario el Puente, no es nada diferente. Necesitamos nosotros cuidar, proteger la unidad de nuestra iglesia al no permitir que se siembren falsas doctrinas entre nosotros. Amén. Amén. Ayúdenme, hermanos. Ayúdenme. A veces las personas contenciosas se van a ir solos. A veces sí. Por su propia iniciativa se van a ir porque nadie les prestó la atención que ellos querían. Pero ¿qué sucede cuando no se van? ¿Qué se supone que los cristianos, que nosotros como iglesia debemos hacer si la persona persiste, si no se va, si se queda aquí y sigue esparciendo su doctrina? Debemos ser tolerantes. No digan amén. ¿Deberíamos nosotros dejar que sigan hablando y difundiendo sus falsedades? No. Hay tiempo para tolerancia. Hay tiempo para misericordia. Y hay tiempo de ejercer, el versículo 10, al hombre que causa divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Pero eso no es muy cristiano, Dani.
Lo siento, la palabra de Dios lo dice, recházalo. Dice ahí primero, antes de rechazarlo o echarlo, digamos, debemos confrontarlo, debemos darle una amonestación o digamos una advertencia. Oye, amigo, estás mal, por favor, cálmate, ya, cierra la boca, por favor. Y otra vez, dice una segunda vez, debemos hacerlo antes de llegar a la siguiente forma de disciplina. De nuevo, darle la oportunidad a la persona para responder en humildad a la advertencia. Eso es lo que debemos hacer. Debemos nosotros decirle, estás mal, por favor, cálmate. Responde a esta advertencia en humildad. Si recibe la corrección, pues esa persona se puede quedar entre nosotros y ser instruido por la palabra de Dios. Así que no se trata de correr a todas las personas que traen doctrinas raras o que están perdidos en pecado. No se trata de correr a todos de la iglesia a la primera. No. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos nosotros correrlo sin misericordia? Porque nosotros y nuestro objetivo siempre es ayudar a aquellos que están perdidos en su error y en el engaño. Los amonestamos porque nos preocupamos por sus almas y les damos la oportunidad que respondan porque nos importan sus almas. Hemos tenido varios encuentros aquí en la iglesia con personas que vienen a nuestra iglesia e inmediatamente quieren traer o compartir nuevas doctrinas o doctrinas que son contrarias a las nuestras, a las del cristianismo. Obvio que he tenido que pedirle a las personas que por favor se callen. Pregúntale al al pastor Víctor acerca de algo que sucedió aquí. Él se va a acordar. Hemos tenido personas que entran y les tenemos que pedir, por favor, que paren de hablar sus falsedades, ¿no? Que paren de tratar de dividir la iglesia. A veces la gente no regresa. Como esa persona los miércoles que venía con su doctrina rara de los testigos de Jehová, Dani. No regresó. Y eso es bueno. Solito reconoció que nosotros no vamos a estar, pues no estamos de acuerdo, no estamos en el mismo canal y no vamos a ceder a sus doctrinas y se van a ir. Y eso es bueno, pero a veces sí regresan y quieren seguir difundiendo sus doctrinas y nosotros debemos a pedirle de nuevo que cesen, que paren, que ya no sigan esparciendo sus doctrinas. Y llega el punto, mis amados hermanos, que les tenemos que decir, ¿te sales o te sacamos? No estoy exagerando, le he dicho eso a las personas. Esas palabras han salido de mi boca y decirles, si no te vas, vamos a llamar a la policía ahorita. Y se van. Por fin, porque les dije y les dijimos, y otro hermano le dijo, muy pacientes fuimos, pero no hacían caso, no se sometían a la advertencia. Así que te tienes que salir. Y ese es el último recurso, recordando siempre que ese es el último recurso. A esas alturas ya no me importan los sentimientos de esas personas divisivas. No, lo que me importa más que eso es el bienestar espiritual y la unidad de la iglesia. Eso es más importante que una persona que se ofende. Ustedes son más importantes que esas personas. Así que primero tratamos de razonar con ellos y si eso falla, los rechazamos o los echamos fuera. Segunda de Timoteo 2, 24 al 25, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente, hablando de los pastores específicamente, pero pues ¿de dónde salen los pastores? Pues del rebaño, así que aplica a todo el rebaño. Dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso para irritarse. Dice el 25, así humildemente debe corregir a los adversarios,
con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Esa es nuestra tarea, esa es mi tarea. Nosotros, así como Dios nos salvó a nosotros de nuestro pecado y nuestro error, lo puede hacer con esa persona. Eso es lo que tenemos que tener en mente. No se trata de ofender a la persona, pero al decirle y al insistir de que quiere compartir sus falsedades, pues se van a ofender cuando les decimos, salte o te sacamos. Pero sí tenemos que tener esa esperanza nosotros. Debemos tratar con las personas divisivas y contenciosas con la esperanza que van a llegar al arrepentimiento y van a abrazar la verdad. Pero cuando no sucede, de nuevo, los sacamos, los removemos de la iglesia. Cuando Pablo concluye su carta a la iglesia a la iglesia en Roma, le escribe algo similar a lo que estamos estudiando hoy. Dice en el versículo 16, Romanos 16, del 17 al 18, en la Nueva Versión Internacional, dice esto. Dice, les ruego, hermanos, vamos a pausar un segundo, les ruego. No dijo les sugiero, si gustan, pues ustedes decidan. No dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Sigue diciendo en el 18, diciendo, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos, con palabras suaves y lisonjeras, engañan a los ingenuos. Cuando las personas rechazan la corrección, nos apartamos de ellos. Eso es lo que Pablo les dice a los romanos y es lo que les dice a los cristianos de Creta y es lo que nos dice a nosotros. Nos apartamos de ellos, nos separamos de ellos. ¿Para qué? Para que no tengan la oportunidad de engañar a los hermanos inmaduros en la fe, es decir, que apenas van creciendo, que apenas van creciendo esas raíces en la fe y que no los lleven arrastrándolos con sus errores y sus doctrinas. Por eso queremos estar completamente separados de ellos y de sus doctrinas. Y el apóstol Juan, va más allá. En segunda de Juan, la segunda epístola de Juan, versículo 10, nomás es un capítulo, así que es el versículo 10. Dice esto en la Nueva Versión Internacional. Dice, si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni le den la bienvenida. Tuve una situación hace poco donde iba a estar en un lugar donde posiblemente iba a estar alguien, un hereje que conozco, y inmediatamente me vino este versículo a la mente. Oye, yo ni lo puedo saludar, va a estar bien incómodo, pero lo siento. Dame la mano, pues te vas a quedar ahí solo. No te puedo dar la bienvenida. Es importante reconocer por qué. De nuevo, hay razón por todo lo que dicen los apóstoles. Este apóstol, el apóstol Juan, el que se llama el apóstol del amor, está diciendo, no le des la bienvenida. Oye, Juan, eso no es muy amoroso. Eso no suena muy cristiano. Pero aún dice, no lo recibas en casa, ni le des la bienvenida. ¿Por qué dice esto? De nuevo, porque nosotros cuando les estrechamos la mano a un hereje, se ve como si estamos aprobándolos. Al recibir un hereje con un cálido saludo y un abrazo, ¿qué le estamos diciendo a las personas? Le estamos nosotros dando credibilidad a esa persona. Las personas que nos ven van a pensar que la persona está sana en la fe, porque lo está saludando Daniel, porque lo está saludando este hermano. ¿Y qué va a suceder? Pues no sabemos.
pero es mejor evitar esa confusión. Dice, no lo reciban en casa, ni le den la bienvenida a Juan, dice. Necesitamos, mis amados hermanos, cueste lo que cueste, mantener, conservar, proteger la unidad espiritual y la pureza doctrinal de nuestra iglesia. Es tan importante. Y eso significa de nuevo que a veces vamos a tener que sacar a personas de entre nosotros. En Filipenses 1:27, Pablo le exhorta a los creyentes de la iglesia de Filipos a estar firmes en un mismo espíritu. Es decir, estar unidos, dice, luchando unánimes por el evangelio, por la fe del evangelio. Unidos. Y si algo va a meterse entre esa unidad de hermanos, debemos eliminar esa cosa o esa persona. Los falsos maestros no quieren la unidad de la iglesia. Al contrario, ellos quieren la división del rebaño. ¿Para qué? Para que me pueda llevar este grupo conmigo, como lo hacen los políticos, de nuevo. Y si alguien dice, ¿por qué está llamando Dani herejes estas personas si no lo dice ahí? Porque la palabra original del griego de hombres divisivos es literalmente donde sacamos nuestra palabra herejes. Así que, pero la traducieron de esta forma. Así que está hablando de las mismas personas. Una persona que viene con doctrina falsa, con una doctrina errónea o contra la doctrina de los cristianos, de la fe cristiana, esa persona es un hereje, es una persona que está dividiendo por medio de esas falsedades. De nuevo, ellos no quieren unidad, ellos quieren división. Ellos quieren división por lo que dice en el versículo 11, dice que son perversos. Dice, una persona así es perversa y está pecando habiéndose condenado a sí mismo. Aquí vemos la motivación, el por qué lo hacen. Y la iglesia sería sabia si mantuviera a ese tipo de persona fuera de nuestras asambleas. Y es interesante aquí que Pablo está conectando estas contiendas y las divisiones con el pecado. Esto nos dice que la raíz de la división siempre es pecado. Siempre hay pecado subyacente que lleva a las personas a querer dividir la iglesia. Ellos quieren ocultar su pecado y lo interesante es que si los cristianos se agarran del chongo y ahí se están peleando entre sí, el hereje está aquí bien a gusto, no me están poniendo atención, nunca van a descubrir mi pecado, porque mira, ahí eché una bomba y explotó y ahí míralos. Ellos no quieren que uno encuentre su pecado, lo quieren ocultar y por eso dividen para que los cristianos se peleen. Lo último que escribe Pablo acerca de las personas divisivas es que dice que son autocondenados, dice condenado a sí mismo. En cierto sentido podemos decir que cavan su propia tumba por su comportamiento y su rebeldía. Esto significa que las personas que son herejes, que llevan diferentes doctrinas y quieren meterlas a la iglesia y dividir a la iglesia, van rumbo al infierno. De nuevo, eso debe motivarnos a tratar de ayudarles. Primero, pero si no quieren la ayuda, ahí está la puerta. No necesitamos nosotros condenarlos. Ellos ya se han condenado a sí mismos. Sus acciones lo dicen, sus acciones hablan más que sus palabras. Así que uno que es perverso, uno que está pecando y uno que está condenado debe ser removido de entre el pueblo de Dios. Nosotros somos un pueblo santo. Un hombre perverso no es un hombre santo. Un hombre condenado no es un hombre santo. Y un hombre que está pecando no es un hombre santo. Así que esa es la primera instrucción que Pablo nos da para vivir sabiamente. Y la siguiente es en el versículo 12 al 13.
releva las necesidades de los ministros del Evangelio. Dice ahí en el versículo 12 y 13, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Aquí Pablo le está explicando a Tito, estos son mis planes, eso es los siguientes movimientos que vamos a hacer en el ministerio. Y obviamente involucra a ciertos hermanos, unos compañeros en el ministerio. Está hablando de 4 personas aquí, de Artemas, de Tíquico, de Zenas y de Apolos. Y estos hombres realmente eran hombres grandes, eran hombres dedicados, eran hombres fieles que predicaban el Evangelio junto con Pablo y fortalecían la fe de los hermanos en diferentes lugares, no solo en Creta. Estos hombres fueron hombres extraordinarios y necesitamos más hombres como esos en la iglesia de hoy. Entregados, comprometidos con Dios para sus propósitos. Pero en lugar de centrarme en estos 4 hombres, quiero centrarme en las instrucciones que Pablo le da a los cretenses con respecto a estos ministros, a Zenas y a Apolos. Dice ahí en el versículo 13, encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Para que nada les falte. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Oren mucho por ellos? Pues sí, oren mucho por ellos. Anímenlos, que no les falte ánimo. Pues sí, anímenlos. Se refiere a que los que ministran son merecedores, no estoy usando esa palabra incorrectamente, son merecedores del apoyo económico de la iglesia. No se preocupen, no les voy a pedir su dinero. Gracias a Dios ha proveído por mí, por mi familia, por medio del trabajo que Él me ha dado. Y esto pues ya es un llamado espiritual y lo otro es pues el llamado terrenal, ¿no? Para suplir por mis necesidades. Así que guarden las carteras, por favor. Pero es común en el cristianismo escuchar, ¿deberíamos pagarle al pastor o no? Como si realmente fuera un argumento válido, como si realmente hubiera un debate para ver si es que sí le pagamos o no le pagamos. Hablando bíblicamente, solo hay una respuesta. Les voy a compartir unos versículos que enseñan irrefutablemente que sí. Aquellos que ministran en la iglesia tienen de nuevo el derecho a recibir apoyo financiero por su labor. Lo siento si alguien está ofendido. Pero es la palabra de Dios. Dice Primera de Corintios, me pueden seguir si gustan. Primera de Corintios 9, del 9 al 14. Ahorita lo voy a leer. Primera de Corintios 9, del 9 al 14. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9, 9 al 14, dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Versículo 11, si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo.
Versículo 13. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Versículo 14, ahí no hay discusión. Dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. No hay nada confuso. El buey es digno de comer del campo cuando está trillando. También los que trabajan en el Evangelio o por el Evangelio. Primera de Timoteo también, Primera de Timoteo está antes de Tito, perdón, 2 libros antes de Tito, es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y luego Tito. Primera de Timoteo 5, 17 al 18 dice lo siguiente, dice, los ancianos que gobiernan bien, de nuevo hablando de los pastores, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Así que la pregunta, mis amados hermanos, no es, ¿debemos o no debemos pagarle al pastor? La pregunta es, ¿cuánto debemos pagarle? ¿De cuánto es digno? No es cuestión de que si lo merece o no. Lo merece, pero la cantidad y la frecuencia puede variar. Me gusta esta cita que encontré en un sitio web que me encanta mucho, es godquestions.org y tiene una versión en español también que tiene unas buenas respuestas a unas preguntas teológicas y doctrinales. Muy buena página si quieren apuntarlo. Es God Questions, como tienes preguntas, godquestions.org. Dice acerca de este versículo que leí ahorita en 1 de Timoteo 5, 17 al 18. Dice esto, sería cruel trabajar un buey y negarle el grano. Así que debemos tener cuidado de no tratar a nuestros pastores con crueldad. Que compartan las bendiciones materiales de la congregación a la que sirven. Nuestros pastores valen más que muchos bueyes. Nadie dijo amén. Le voy a decir al pastor Mario, Sigue diciendo esa página donde encontré esta cita. Dice, no hay nada espiritual en hacer que un pastor sufra por el Señor. Si un pastor ha sido divinamente llamado a su ministerio, la congregación no debe decir, pues, que Dios lo cuide. Estoy tocando unos nervios hoy, yo creo. Termina diciendo esto. Dios dice que la iglesia local es responsable de cuidar de él y de su familia. Nos guste o no, es la verdad. Nos caiga bien o no el predicador, es la verdad. Los que viven por el Evangelio tienen el derecho a vivir del Evangelio. Los que nos instruyen, los maestros, los pastores, los misioneros, todos los que trabajan edificando a la iglesia de Cristo, tienen el derecho, según la palabra de Dios, no según mis ideas, a un salario por su trabajo. Por lo tanto, Pablo tiene todo el derecho de decirle lo que les dice a los hermanos en Creta. Envíen a Zenas y envíen a Apolos en su viaje con bastante provisión. Háganlo, asegúrense de hacer esto. Ellos ministraron entre ustedes, los edificaron, alimentaron su fe y fortalecieron su fe en Cristo y en el Evangelio. Por lo tanto, ustedes deben responder financieramente con apoyo material. Es lo que ellos están llamados a hacer. Una ocasión, alguien le preguntó al teólogo R.C. Sproul,
que cómo se sentía, ya que era un gran teólogo y no era solo un pastor. Sproul le respondió diciendo, ¿solo un pastor? ¿Solo un pastor? No tengo lo que se requiere para ser un pastor, por eso soy solo un teólogo. El trabajo del evangelio es algo agotador. Honestamente lo es. Si no lo has hecho, no lo sabes. Lo es. Por lo tanto, aquellos que sirven como pastores, como maestros, como misioneros de la iglesia de Cristo, son dignos de recibir apoyo de la iglesia. Ellos sirven a un pueblo y ese pueblo responde en generosidad para lo que ellos necesitan. Y esto nos lleva al tercer punto. Ya me lo terminamos. Recuerda vivir fructíferamente, versículos 14 al 15. Recuerda que hay que remover esos herejes. Ya ni recuerdo el segundo. ¿Cuál era el segundo punto? Era releva las necesidades de los ministros del Evangelio y recuerda vivir fructíferamente. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 14 y 15, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiadas, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sean con ustedes. No había notado esto hasta literalmente este momento. Dice que los nuestros aprendan. Eso nos dice que automáticamente no vamos a ser personas generosas. No vamos a ser personas fructíferas automáticamente. Debemos aprender a ocuparnos en buenas obras. Aquí el mandato que encontramos en el versículo 14 acerca de ocuparse en buenas obras y no estar sin fruto, se entiende mejor en contraste a lo que Pablo dijo en el versículo 9 hasta el 11, acerca de las controversias necias. Es decir, los versículos 9 al 11 nos dice Pablo que no debemos nosotros preocuparnos por eso, ¿no? No debemos preocuparnos por esas contiendas y esas teorías y esas falsas doctrinas y esas personas divisivas. Pero ahora nos está diciendo que en vez de preocuparnos por eso, nosotros debemos ocuparnos en las buenas obras, en cosas que edifican tanto a nosotros como a el pueblo de Dios, como a la comunidad. Específicamente, hablando de ocuparse en buenas obras, se refiere a eso de apoyar a los ministros de la iglesia, sí, pero no se limita a eso. Cualquier cosa que nosotros hagamos que es de caridad o es beneficioso para otros, puede calificar como una buena obra. De hecho, usted puede volver al capítulo 2 y ver que vivir dignamente, con honor, en santidad, puede calificar como ocuparse en buenas obras. ¿Por qué? Porque estás viviendo de una forma que va a beneficiar a los que te rodean. También nosotros podemos servir, por ejemplo, a los demás de la iglesia, a nuestros hermanos que están aquí. Podemos nosotros servir a la comunidad, como ya les dije. Cualquier acto de caridad que hagamos, o cada servicio que nosotros le hacemos para Dios, todo eso, sea en público o en privado, califica como una buena obra. Y de nuevo, no se trata de hacer una buena obra de vez en cuando. Se trata de vivir constantemente en buenas obras, que seamos conocidos como aquellos que han recibido a Cristo y viven sabiamente y fructíferamente en Él. Así que en la iglesia necesitamos más unidad y más buenas obras y menos división, menos contiendas. Voy a concluir con esto. Hermanos, ocupémonos no en debates inútiles con personas divisivas. Eso no vale nuestro tiempo.
Mejor usemos nuestro tiempo, nuestros tesoros y nuestro talento sirviendo a aquellos que nos sirven en el Evangelio. Sirvamos a nuestra iglesia, a los necesitados, a nuestra comunidad. Mantengámonos alejados de contiendas y ocupados en buena doctrina, buena conducta y buenas obras. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias por permitirnos terminar este libro, el libro de Tito, sabiendo que esta palabra es inspirada por ti. Y cada palabra que contiene este libro de 3 capítulos, Padre, ha sido benéfico para nosotros, para nuestras almas, para llevarnos a más y más en nuestro caminar más profundo. Pido que sigas preparando y equipando a cada uno de mis hermanos aquí, Padre, para que ellos puedan ser aquellos que salen al mundo y las personas saben que son tuyos porque ellos se ocupan en buenas obras, Padre. Danos la mente para estar comprometidos a las buenas obras y danos la motivación en nuestro corazón y luego al final danos la habilidad, mueve nuestras manos, nuestros pies para ser usados por ti, para estar ocupados en buenas obras. Y esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.